Estamos en un programa más de conciencia auditiva. Esta vez lo hacemos desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, y si usted tiene alguna pertenencia que deba cuidar, cuídela, porque realmente la ola de robos es bastante flagelante en esta ciudad y hay que tener cuidado. Saludo a mi querido amigo Gerardo Jurado de Hierro. Y yo, como siempre, buen amigo doctor Carlos Barra Morán. Bueno, pasamos a las notas de la semana. Esta semana también, como todas las semanas, siempre tenemos algo que decir, y lamentablemente casi siempre que tenemos algo que decir se debe a la palestra política, ¿no? Un poquito de esto hay. El nuevo subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, famoso por la Roque Señal de la Secretaría de Gobernación, Roque Humberto Villanueva, anuncia esta semana que se cancela el proyecto de la cédula de identidad ciudadana. Ahora, la cédula de identidad ciudadana se ocupa en países como Colombia, me parece que también se ocupa en Argentina o en Chile. Hay en Chile, y mi bisabuelo ya tenía cédula de identidad, y en Argentina también. Y es un número uno, es un registro único tuyo, no le pertenece a ninguna otra persona, en el cual ese mismo registro es tu mismo número de pasaporte habitualmente. Entonces, cuando te quieren buscar dentro de los registros de población, a la hora que alguien teclea tu número, aparece toda tu identidad. Bueno, el proyecto empezó con Felipe Calderón en 2008. Sí, no se puede hacer en México, no sé por qué tanta dispersión. Por ejemplo, lo intentó con el CURP, Sí. fue un intento. Después, lo único que parece que entre comillas ha funcionado es esto de la credencial del lector. Parece que es lo único que ha funcionado, pero no es una cédula de identidad. Que es el que 91, ¿no? 1991, la credencial del lector. Y hoy estamos hablando de que el CURP fue por aquello del 2000, 2002, más o menos. Sí, no tiene tanto. Y ahora este nuevo invento que es pues, la cédula de identidad. Lo que es peligroso de esta cédula de identidad ciudadana fue que costó 2.300 millones de pesos, que por supuesto pues, la inversión se hizo. Se registraron, empezaron con los niños en lugares como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, y de estos estados se recaba la información biométrica, es decir, una captura del iris, además de las huellas digitales, de niños, de 5.5 millones de niños. Y después se hace también la identificación de otros 7 millones de niños, pero que ya están a punto de llegar a la adolescencia. Toda la información daría un total como de 14 o 15 millones de personas. Nadie sabe en este momento qué va a pasar con esta información. El IFAI dice que la información se va a proteger, pero vaya, resulta muy preocupante porque si quisieras hacer duplicidades o triplicidades de personalidad, con esto puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. O sea, imagínate que el próximo presidente de la República, a lo mejor en 50 años, sea uno de estos niños que le robaron toda su información biométrica. Y a lo mejor un día, el, qué sé yo, el sistema de defensa, su cuenta de banco está protegido con esa misma información biométrica, eso no va a cambiar. Está muy preocupante que se haya cancelado y no han afirmado que van a hacer con Sí, eso. bueno, nuevamente me parece que estamos en esta condición de los desaciertos, que se pretenden echar a andar cosas y de repente se invierte una cantidad de dinero público importante, y también esto es cerrado, se pierde. Entonces, este es un fracaso, no es un fiasco, ¿no? Es lo que sucede. Y me imagino que futuras condiciones así deben tenerse en cuenta. También quedó suspendido la expedición de pasaportes por internet. El lunes 29 de septiembre Sí, sí lo habían dicho. se abrió el servicio en el que tú llenabas un formulario, ya se recuperaba tu foto o el sistema te sacaba una foto en el sitio donde tú te encontraras, y a partir de eso se elevaba a la calidad del pasaporte. Tú hacías un pago directamente desde tu banca electrónica o PayPal o cualquier otra forma. Se hacía el pago y en automático era en 2 o 3 semanas le enviamos el pasaporte, y se canceló. Pues no estaba mal, ¿no? No, la idea es más o menos como funciona en Canadá, algunas partes en Estados Unidos, California funciona así. No era mal. No era mala, pero al parecer tenían problema con la paquetería para enviar el pasaporte y tenían problema para recabar datos. Lo irónico es que de las 7 empresas que licitaron este proyecto, las 7 empresas declararon al mismo tiempo que no podían ponerse de acuerdo, que una empresa hacía software para recabar los datos, otra para administrarlos y otra para gestionar el pago, y que las empresas no podían ponerse de acuerdo y por lo tanto no estaban en capacidades todavía
de hacer la expedición de pasaportes. Entonces, dos políticas que quedan totalmente suspendidas. Esta semana también se acaba de anunciar que el salario mínimo ya queda único de 70.17 pesos a partir de enero del año entrante, en una sola zona o en un solo mínimo para todo el país. Aquí lo hilarante es los análisis que se han hecho en donde se sabe que el salario mínimo históricamente ha perdido más del 70% de su valor, entonces esta medida que aparentemente hace que zonas que percibían menor dinero por esta cuestión del mínimo, me parece que ahora se homologa, pero lo que se está homologando no es precisamente la recuperación del salario neto, sino una recuperación o una aparente promisión ilusoria de lo que es el salario mínimo, ¿no? Este es el salario más bajo de la OCDE. Sí, leí también en la semana que es 3 veces menos que el salario mínimo que se paga en Chile, 2 veces menos que lo que se paga en Colombia y me parece que el 75% menos de lo que se paga en Argentina. Estamos hablando de un salario verdaderamente de homologación de la pobreza. Claro. Este salario representa 70 pesos al día, lo que en un plano de una semana nos representaría 300 pesos, lo que en una quincena son 600 pesos y lo que en un mes serían 1,200 pesos. Una cosa así. Con las homologaciones que se hacen por la cuestión del mínimo que se compensa, etcétera, etcétera, esto hablan como 1,400 pesos para una persona para vivir. ¿Cómo puede vivir una persona con 1,400 pesos? O sea, ya no digas sobrevivir, ¿cómo medio sobrevive? No, y ahí lo que tendría que hacer es recurrir mucho a la condición del orden público, en el sentido de que tendría que tener a sus hijos en escuelas públicas, ¿no? ¿Que cobran cuotas? Y también cobran cuotas, entonces tanto como gratuito no es el asunto. Y a través de consumo, o sea, una familia puede comer con 70 pesos diarios, con menos come, y la pregunta es, ¿qué come? Claro. O sea, si come con esto y tiene que pagar una vivienda o En algún lugar leí que el kilo de tortillas estaba entre 14 y 20 pesos, dependiendo de la calidad de las tortillas, pero el mínimo eran 14 pesos. Y el kilo de frijol eran 16 o 18 pesos. Ojalá no salga como cuando le preguntaron a Peña. A Peña Nieto. Y él no es la señora de la más casa. o menos dice, ¿cuánto es el kilo de tortilla en México? Dicen, no. Dice, no soy la señora de la casa, pero como entre 6 y 7 pesos. Y creo que valía 9. No, esta es una condición verdaderamente miserable. Vamos a decir que no son ni siquiera $10, digo $100 al mes. No. O sea, $100 al mes, o sea, $25 a la No, semana. No, porque $100 estaría cerca de 1,700 pesos. Entonces no alcanzan a ser $100 al mes. No, y en promedio, si lo dividimos, no alcanzan a ser $3 diarios, no sé, una cosa así, $3, $4 diarios. Entonces, vivir con $3 diarios es verdaderamente ridículo, es la miseria absoluta. Muy, muy devastador. Está devastador. Hablando de Peña, esta semana esta semana se conmemora el 2 de octubre, son los 47 años de la masacre en Tlatelolco, que semanas antes se estuvo especulando que se pedía que el Archivo General de la Nación entregara y recibiera partes de documentos que tenían todavía clasificados los militares. Los militares se rehusaban a entregar los documentos y el Archivo General de la Nación se niega a abrir una parte de documentos que tienen su haber. Entonces es una condición ahí. Bueno, recordemos que el IFAI tiene ahora el poder precisamente de abrir ciertos documentos y solamente los únicos que pasan a resguardo son aquellos que en determinado momento concentran información propia de la seguridad nacional. Aunque me parece que si esta es una lectura ambigua, porque ya pasaron 40 y tantos años de este evento y no sé si todavía sigue siendo parte de la seguridad nacional el esconder la verdad histórica que tuvo esto. Ahora, el día de ayer, que fue precisamente el famoso 2 de octubre, hubieron una serie de conflictos dentro del Zócalo capitalino en el cual la gente es agredida, vienen los granaderos, tiran estas famosas bombas lacrimógenas, vienen paramédicos, o sea, se ve movilización. La cosa terminó mal. A la postre, por lo menos en el Zócalo capitalino, terminó mal, terminó con una represión.
no sé de cómo se genera la represión. Sí habían chicos que estaban cubiertos de la cara, embosados, pero eso no significa necesariamente que tenían que tirar bombas lacrimógenas, ¿no? Entonces, algo pasó ahí, algo se salió de control y el 2 de octubre, como para variar un poco, terminó mal. Y este 2 de octubre estaba entronizado con algunas pancartas que venían y gente que provenían de esta cuestión de Ayotzinapa. Entonces lo que se estaba atendiendo era precisamente este reclamo. Y ahora también se perfila que para el 14 de octubre diferentes organizaciones están llamando un paro nacional. Efectivamente. Y por el mismo, ¿no? Están reivindicando Ayotzinapa, están reivindicando la playa, están reivindicando todo, porque vi varias banderas. De hecho, empezó una campaña en contra de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, donde aparece el hijo de Enrique Peña Nieto, la foto, y dice, si vivo me llevaran, vivo me querrías. Está muy fuerte la campaña. Un póster grande que queda pegado un póster grande que queda en postes. Sí, sí, sí. Y calcomanías grandes de tamaño triple cuádruple esquela y con la foto del hijo de Peña o con la foto de la hija de Angélica Rivera, lo mismo. Si viva me llevaran, viva me querrías. Muy complicado. Muy complicado. Finalmente llevamos más de un año con esta cuestión de Ayotzinapa y finalmente no hay mayor esclarecimiento de nada. De hecho, la semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha reunido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive con la PGR, para tratar de tender puentes sobre el esclarecimiento de estos sucesos, pero no solo de los sucesos de Ayotzinapa y Tlatlaya, sino también sobre las prácticas de tortura, desaparición forzada en México, de esta cuestión también de agresión a los migrantes que pasan. Bien, retomamos señalando precisamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tendido puentes y se ha reunido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también con la PGR para tratar de esclarecer los problemas que hemos tenido a través no solo de Ayotzinapa y Tlatlaya, sino de las condiciones de tortura, desaparición forzada que se da en este país e inclusive esta serie de conflictos que han habido a través de que las propias autoridades de relaciones exteriores, concretamente con migración, en determinado momento extorsionan migrantes o de alguna forma sirven como para que grupos delictivos realmente se apoderen de este tipo de condiciones. Efectivamente. No, y la Comisión Interamericana finalmente tiene pláticas con miembros también del gabinete esta semana. Y en las pláticas con los miembros quedan con por qué se tardó tanto el Ejecutivo en reaccionar al caso de Ayotzinapa, qué es lo que parece ser que no está cuadrando con la investigación, porque parece ser que el móvil sigue siendo lo que está en duda en el caso de Ayotzinapa. Está el caso de la Narvarte, que parece ser que es lo mismo, aparece el móvil 2 días después y nunca se ha cambiado. Sí, ahora el asunto giró, en el caso de Ayotzinapa giró también a que probablemente uno de los camiones que se secuestran traía drogas y esas drogas enfurecen a una serie de grupos delictivos y que están estos grupos entronizados por la policía y en determinado momento atacan iracundamente a los estudiantes y se llevan a los famosos 43. Lo malo de todo esto es que yo ya no sé qué creer, o sea, ya no hay verdad histórica y se pierden, versión tras versión, se pierde la oportunidad de pensar si esto fue cierto, si no fue cierto. O sea, es una condición difícil. Entonces, esta comisión a nivel interamericana lo que va a hacer finalmente es tratar de entender qué sucedió y me imagino que perfilar una verdad y perfilar una serie de recomendaciones al gobierno mexicano. Sin embargo, también tiene sus límites, ¿no? O sea, finalmente sí hay soberanía y sí hay no, claro. un juego de hasta dónde puede llegar la comisión. Sí, no lo tiene todo. No lo tiene todo y en México mucho menos que en otro país, ¿no? Entonces está complicadito. Porque hacían un comentario que cada vez que venían este tipo de comisiones, porque no es la primera vez que tenemos una comisión interamericana de la ONU presente en México, parecía que el ejercicio era desaparecer a los presidentes o tener a los presidentes ocupados en un lugar diametralmente opuesto donde se iban a ubicar las comisiones. Y vemos que estas comisiones también, pues históricamente no han resuelto nada. O sea, dejan más dudas de lo que son respuestas, dejan mucha incertidumbre de parte de la... Y nos dejan como comunidad también una gran incertidumbre. Y todavía peor,
no acaban siendo parte del discurso conciliador, o no acaban dando tampoco el discurso conciliador. Ahora, lo que está muy claro dentro del sexenio que llevamos es que hay un déficit dentro de la procuración y la impartición de la justicia en México muy importante, y esta pérdida de confianza de la ciudadanía frente a esto ha ido increciendo, ¿no? Sí, sí, completamente. Pues esta semana también ocurrió algo interesante y bueno, pues igualmente peligroso, ¿no? Recordemos que hace apenas un mes y fracción, se da la fuga Joaquín Guzmán Loeira, el Chapo Guzmán, como él mismo lo vaticinó. Y las autoridades del altiplano pues, detuvieron a cerca de 20 personas que trabajaban para el penal, y algunos fueron consignados, otros fueron liberados. Los que fueron liberados regresaron y resumieron su tarea como estaban haciéndolo antes. Volvieron a trabajar en el penal como si nada hubiera pasado. En ese periodo de buscar o de trabajar con el penal, se les ocurrió que como los reos tenían demasiados privilegios, entre ellos era tener televisiones hasta de 8 pulgadas, se les ocurrió quitarles a todos los reos que quedaban en el altiplano todas sus televisiones. Se les ocurrió quitarles los 2 o 3 lujitos que tenían, como cierta privacidad, como horas de patio, como todo lo demás. Entonces el altiplano se volvió un polvorín. Hubo un intento de motín a inicios de la semana, acabó yendo la PFP, acabó yendo, bueno, la Policía Federal, acabó cayendo el Ejército también, y 2 días más tarde nos enteramos que empiezan a extraditar capos de varias prisiones en México. Entre ellos la Barbie, que se lo llevan a Estados Unidos. Hasta este punto, el gobierno ha extraditado a 49 presuntos narcotraficantes, delincuentes y más allá. Y lo curioso es que antes de la excarcelación del Chapo Guzmán, no se había jugado con la idea de extraditar a nadie. No había ni siquiera entrado en el discurso, vamos a extraditar a fulano o fulano. Simplemente no estaba en el discurso. Y ahora estamos hablando de extraditar 49, y Arely Gómez en la PGR acaba de declarar que van a haber muchas extradiciones más. O sea, se calcula que va a haber hasta 100 o 200 extradiciones de capos de la droga en México en distintos penales del país. Bueno, a mí lo que me preocupa es, nos vamos a quedar sin gente en México. Y la cantidad de dinero que tienen los gringos para mantener a esta gente en los penales. O sea, 200 personas, de verdad, o sea, eso es lo que vamos a hacer, 200 personas, porque no las podemos cuidar en México. Pero por un lado me parece bien, o sea, que los gringos en cierta medida paguen lo mismo que han provocado, ¿no? Porque ellos son los consumidores más grandes de estupefacientes en casi todo el planeta, entonces... Pone que sí, pero si uno de los puntos, si uno de los paragones de la economía moderna tiene que ver con la confianza y tiene que ver con la percepción, ¿qué le decimos al mundo que México es cuando no podemos cuidar a nuestros presos y ahora los estamos exportando también? ¿Qué somos lo que exportamos? Exportamos reos. Pero eso está bonito, ahora se exportan. Se exportan reos. Es una verdadera vergüenza. Petróleo no mucho, pero reos sí. Hablando de petróleo, ese es uno interesante. Entre buenas intenciones y aplausos aparece Luis Videgaray promoviendo que ya el petróleo realmente solo representa el 18% de los ingresos nacionales, que este próximo año, a partir de enero, van a empezar a bajar las gasolinas hasta llegar al precio de lo que lo venden en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es más barato comprar gasolina ahorita que en México, en cualquier lugar, dicho de paso. Y dice Videgaray, 49 millones de personas en México ya están cautivas en el sistema y ya pagan impuestos. Sí, a mí lo que me gustaría saber si este 18% que implica los ingresos de México vía la exportación petrolera finalmente es lo que está subsanando a la economía nacional, si se diversificó hacia otras áreas, son otros los productos que se venden, o este 18% es que hay una contracción en la serie de ingresos y de remesas que venían por esto y de la misma producción, ¿no? Porque a lo mejor México no está tampoco, o no estuvo dentro de la producción que requería para poder desarrollarse como tal. Entonces, estas notas donde se toman indicadores, de repente hay que tomarlo con cuidado. Con mucho cuidado. Sí, efectivamente. Lo que es curioso de la comparecencia de Videgaray, finalmente ante el Congreso, es... ¿No le preguntaron de su casa de Malinalco? No, lo dejan a un lado. ¿Qué pasó con la casa? Pero recordemos que ahorita el PRI es mayoría en la Cámara Baja o en el Congreso. Y tan es mayoría que cada que Videgaray hacía una declaración, pues se oían los aplausos. Claro.
y cada que otra vez volvía a hacer una declaración se volvían a oír los aplausos. O sea, todo el discurso de Videgaray estuvo enmarcado en aplausos, en, yo no sé si llamarle complicidades o bajo la mirada del beneplácito de los priistas. O sea, no dejaron que se hiciera mucha réplica. Sí, pero en todo caso son los únicos que se aplauden a sí mismos, porque la población no los aplaude mucho, que digamos. El problema es que la población no está organizada como para demandar que las cosas cambien en determinado momento. Si lo hubiera estado, yo creo que no solo el priismo, el panismo, el perredismo, muchos hubieran caído ya de la estela de la conducción del ejercicio de gobierno en México. Una verdadera tristeza. Por último, para cerrar con este bloque, tenemos un acuerdo que, bueno, nos parece un poco triste, ¿no? Habíamos comentado de los efímeros indicios. A 60 días del homicidio, del multihomicidio de la colonia Narvarte, 3 personas detenidas y aún ningún móvil. Lo único que se ha declarado es que se fue tras una maleta de drogas, al parecer siempre fue el móvil, que una de las personas que fue asesinada tenía algo que ver con grupos de delincuencia organizada, y desgraciadamente después de 60 días parece ser que la idea es la misma. Ok, recordemos que aquí es asesinado un periodista y lo que... Un activista claro, de derechos humanos. Claro, y un activista de derechos humanos. Entonces, las cosas no están muy claras en ese aspecto porque como que se está queriendo criminalizar el mismo evento para darle una salida finalmente. Y que esta salida permita no seguir escudriñando sobre qué pasa con los periodistas incómodos en México. Sí. La otra es, después se trató de aludir a que una de las personas que había sido asesinada era de nacionalidad colombiana, sí, y que por el hecho de ser colombiana tenía nexos con algo en Colombia, que la familia de ella ha desmentido, que la mujer estaba presuntamente hasta embarazada, ya iba de vuelta a su país. No, y está raro porque inclusive el embajador de Colombia toma cartas en el asunto y yo creo que el mismo gobierno colombiano no intentaría defender lo indefendible. Si la tipa estuviera sucia realmente, el gobierno colombiano tendría cierto resquemor y hubiera dicho, bueno, si esto, claro, si esto es verdad y hay que manejarlo por otra línea de diplomacia, no por esta línea. Entonces, el embajador colombiano se citó con la gente de la PGR, entonces no me parece tan claro que esto, o sea, ese tipo de dudas de repente es el que se genera con la certidumbre de los casos, ¿no? Lo mismo sucede con Tlatlaya o con Ayotzinapa, no sé, o sea, por eso no creemos en lo que se filtra o se dice a nivel de las condiciones de la palestra pública, ¿no? Claro, y tenemos genuinamente un problema. Nosotros volvemos en un par de minutos y estamos para el segundo bloque. Te dejamos con Justin Bieber, que yo no sé cómo Justin Bieber sigue cantando. Justin Bieber es como demasiado bonito para ser un niño, pero bueno. No sé, mi hijo me mostró una escala evolutiva donde dice Homo sapiens y después dice, sale la foto de Justin Bieber y dice homosexual.